Bueno, hoy hablaremos sobre el texto argumentativo, ¿sí? ¿Qué es una argumentación? Es un tipo de texto, es una estrategia discursiva, un tipo de discurso que tiene una funcionalidad particular. Lo que busca es convencer al lector o convencer a un auditorio. Siempre pensemos que texto se puede aplicar tanto para el ámbito oral, frente a un discurso, frente a un auditorio, o un texto escrito para convencer a un lector. Lo que se busca es la persuasión. Decimos que tiene una finalidad apelativa, apelar al lector para convencerlo de algo. ¿Sí? ¿De qué? Dependiendo de qué tipo de texto sea. Dentro de los textos argumentativos podemos encontrar diferentes tipos. Algunos ustedes los conocen mucho y otros por ahí resultan más novedosos. Dentro de los más conocidos tenemos la propaganda, el texto publicitario. No es lo mismo propaganda que publicidad. Publicidad tiene que ver con publicitar un determinado producto y propaganda apela más a la concientización sobre algún tipo de evento. Por ejemplo, propaganda sería una propaganda de Greenpeace. Publicidad sería una publicidad de desodorante Axe. La publicidad busca hacer comprar un producto. La propaganda no, busca hacernos concientizar sobre un determinado tema. Greenpeace no nos está vendiendo nada, ¿sí? Una propaganda, por ejemplo, podemos encontrar una propaganda del gobierno para evitar tirar basura en la calle, o una propaganda del gobierno para concientizarnos ahora quedarnos en cuarentena, no salir de casa. Tenemos también, es muy común encontrar las notas de opinión. Notas de opinión son textos post factum, es decir, cuando ocurre la noticia, se cubre la noticia, se hacen crónicas. Una vez acontecido ese hecho, una vez ya narrado en los diarios, suele aparecer al día siguiente un texto de tipo reflexivo sobre ese acontecimiento, que es una nota de opinión, en la cual el periodista o el autor toma una determinada postura ante lo que sucedió e intentará convencernos para tomar a favor o en contra de lo que pasó, dependiendo de la postura que haya tomado, ¿sí? Para que nosotros adoptemos la misma postura que el autor, ¿sí? Que si el autor está a favor de lo que pasó, bueno, no alcanza con decirnos estoy a favor y punto. Hay que justificar, hay que fundamentar, hay que argumentar, hay que dar razones de por qué el autor está a favor, porque lo que busca es convencernos, que nosotros lo leamos y digamos, apa, este tipo me parece que tiene razón. Me conviene opinar así o me parece lo más sensato opinar de esta manera, ¿sí? Siempre la finalidad de un texto argumentativo es convencer al lector de una determinada postura. Tiene una estructura que es bastante flexible, maleable, pero que suele respetar estos pasos. Tengan en cuenta que la estructura, al ser flexible, puede aparecer en diferente orden. La ubicación siempre va a depender de a qué tipo de auditorio nos estamos refiriendo o a qué tipo de lectores, de la función que tenga ese texto argumentativo más en particular, pero suelen aparecer estos pasos con orden alternable. Tenemos en principio una introducción. Introducción es muy importante porque se va a hacer la apertura del tema y se va a buscar captar la atención del lector. Que el lector no lea esto y diga, oh, esto es un embole, lo dejo. No. Captar la atención del lector, en latín se utiliza la frase captatio benevolentiae. ¿Sí? La captatio benevolentiae es precisamente captar la benevolencia, la atención del lector por medio de diferentes recursos que más adelante vamos a ir viendo en particular. Esto es muy, muy, muy importante para que el lector se enganche con ese texto y continúe leyéndolo. Y que no sea el primer párrafo algo aburrido y que esto lo dejo, no me interesa. ¿Sí? Es captar la atención para mantener al lector enganchado y con que continúe leyendo la historia, que continúe leyendo el texto argumentativo. Va a aparecer una tesis que suele variar el orden de aparición. A veces nos puede aparecer en la introducción, al principio, a veces nos puede aparecer el final, que es una afirmación que lo que dice es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. ¿Sí? Es una afirmación que se va a poner en debate y por medio de argumentos va a tratar de ser aceptada o va a tratar de ser refutada. Vale la pena aclarar que la tesis va a aparecer a veces o a veces puede no aparecer, es decir, va a ser explícita, va a aparecer anotada en el texto o va a aparecer dicha si es un texto oral, pero también puede ser implícita, no hace falta enunciarla, pero por el texto se da a entender. Por eso hablamos de que esta estructura siempre es en términos flexibles, dependiendo de cada texto. Eh, la argumentación, que son los razonamientos propios para convencer de esa postura, para convencerte de esa tesis. Y la conclusión, que es una frase a modo de cierre donde se sintetizan las ideas principales, dice, se enuncian consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se puede señalar los puntos que queden pendientes para continuar en una eventual
segunda nota o para continuar, para ver cómo se va a continuar en base a la postura que se quiere adoptar. Bien, esta es un poco la primera parte. Vamos a continuar en un segundo video viendo los recursos argumentativos y los modelizadores o subjetivemas para después ir metiéndonos también en la segunda parte que serán los conectores que pueden aparecer en un tipo de texto argumentativo. Lo importante es recordar la funcionalidad que tienen y cómo se estructura y se elabora un discurso siempre en función de esa finalidad, que va a ser apelativa, de convencimiento, tratar de que el otro adopte la misma postura que yo, ¿sí? Vamos a ver que hay diferentes recursos, son muy utilizados y los solemos utilizar mucho para convencer en la vida diaria, no solamente cuando uno elabora un texto pensado para un auditorio, sino por ejemplo, yo veo una serie de televisión y quiero que vos la veas también, te la recomiendo, bueno, eso también es un texto apelativo. Busco, centro mi discurso en el destinatario, ¿sí? Centro mi discurso y te va a gustar porque tiene tal y tal cosa, te va a gustar porque aparece tal cosa, porque tiene que ver con tus gustos, tiene que ver con tus preferencias, ¿sí? Siempre centro el discurso en ese destinatario que va a ser el que voy a tratar de convencer de que tome mi postura, ¿sí? Cerramos acá y nos vemos en la segunda parte del video.